¿Qué pensarías si te dijera que Edgar Cayce, el psíquico más documentado de la historia moderna, reveló verdades sobre la cremación que contradicen absolutamente todo lo que creíamos saber sobre la muerte, la conciencia y el viaje del alma? No se trata de una opinión espiritual más, ni de una metáfora, ni de un consuelo para quienes sufren una pérdida. Cayce dejó miles de lecturas registradas por taquígrafos profesionales, cada palabra anotada en tiempo real, sin posibilidad de corrección o manipulación. Entre esas lecturas, algunas de las más impactantes, hablan de lo que ocurre con la conciencia humana durante y después de la cremación, y lo que reveló dejó perplejos a médicos, familias, investigadores y hasta su propio equipo. Imagina por un instante que la muerte no fuera un apagón, ni un final, ni una ruptura violenta. Imagina que al morir, tu alma no se desprende inmediatamente del cuerpo, sino que pasa por un estado intermedio, un entremundos, un lugar que Cayce llamó el Borderland, la tierra de frontera. En este espacio, la conciencia todavía siente un eco del cuerpo físico, no dolor, no fuego, no destrucción, sino una especie de reconocimiento distante, como recordar un sueño que sabes que viviste, pero sin poder tocarlo completamente. Cayce explicó que durante las primeras horas, y a veces días, después de la muerte, la conciencia aún mantiene un hilo delicado con el cuerpo, un cordón energético que va disolviéndose lentamente mientras el alma se adapta a su nuevo estado. Y fue precisamente en este contexto que una madre desesperada acudió a Cayce en 1932 para hacerle una pregunta que miles de personas en todo el mundo se han hecho en silencio. ¿Mi hijo sintió dolor durante la cremación? Lo que Cayce respondió no solo la consoló, sino que cambió para siempre la visión espiritual de la muerte para generaciones enteras. Pero antes de llegar a esa revelación, es necesario entender la magnitud de su trabajo. Durante más de 4 décadas, Cayce realizó más de 14.000 lecturas en trance profundo. En ese estado, decía acceder a los registros akáshicos, una especie de biblioteca cósmica donde está registrada cada experiencia, cada emoción y cada vida de todas las almas. Desde allí describía procesos que aún hoy la ciencia no puede comprender por completo, y fue desde allí que habló de la cremación. En una de sus lecturas más citadas, Cayce explicó que la cremación no causa dolor físico al alma, porque la conciencia ya no está identificada con el cuerpo en el momento del fuego. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente fue esto. Durante el periodo de transición, que puede durar entre 72 horas y varias semanas, el alma puede percibir lo que ocurre con su cuerpo, pero de una forma totalmente diferente a la sensación humana. No es dolor, no es miedo, no es shock. Es una especie de conciencia suave, una observación distante, como mirar una escena desde afuera sin estar involucrado emocionalmente. Pero entonces Cayce añadió un detalle que cambiaría para siempre cómo entendemos la cremación. Dijo que el fuego tiene un efecto espiritual profundo. No destruye, libera, no daña, purifica, no rompe el vínculo, lo acelera. Según Cayce, la cremación ayuda a la conciencia a desprenderse más rápidamente de las energías densas del plano físico, permitiendo que el alma continúe su transición hacia dimensiones más elevadas sin la estática que el cuerpo enterrado genera mientras se descompone. Sin embargo, también advirtió algo crucial: el tiempo importa. La prisa puede generar confusión, no dolor, confusión. En casos de muerte repentina, accidentes, paros cardíacos, traumas inesperados, el alma puede tardar más en comprender lo sucedido. Y si la cremación ocurre demasiado pronto, la conciencia, aún en proceso de adaptación, puede quedar momentáneamente desorientada, como si una puerta se cerrara antes de que la persona se dé cuenta de que ya no está en el mundo físico. Cayce relató casos en los que familiares que habían perdido a alguien repentinamente soñaban con sus seres queridos luciendo confundidos, buscando respuestas, tratando de asimilar lo ocurrido. No era sufrimiento,
aclara Kais, sino un proceso natural del alma al reajustarse tras una muerte abrupta. Pero también aseguraba que la confusión nunca duraba mucho y que el amor, las oraciones y los pensamientos de quienes permanecen aquí aceleraban la claridad del alma en transición. Pero hay algo aún más profundo. La cremación, cuando se realiza en el momento adecuado, ni demasiado pronto, ni demasiado tarde, facilita no solo la liberación del cuerpo físico, sino también la disolución de los apegos emocionales que atan al alma a experiencias terrenales. Kais decía que estos apegos no son objetos ni personas en sí, sino energías que aún vibran dentro del campo de la conciencia. Y cuando el cuerpo se libera rápidamente, esos apegos se deshacen con mayor suavidad. Mientras estas ideas se desarrollaban en sus lecturas, muchas familias comenzaron a notar algo extraordinario. Después de la cremación, la presencia espiritual del ser querido se volvía más clara, más evidente, más perceptible. Sueños vívidos, señales sutiles, sincronías imposibles de ignorar. Era como si la conciencia del fallecido pudiera comunicarse con más facilidad al no estar vinculada a un cuerpo físico en lenta descomposición. Todo esto llevó a Kais a profundizar en otra pregunta esencial: si la cremación libera, purifica y acelera la transición, ¿influye también en la próxima reencarnación? Las respuestas que dio abrirían un camino completamente nuevo en la investigación espiritual. Kais explicaba que la reencarnación no depende del método en que el cuerpo físico es devuelto a la tierra, sino del estado de conciencia con el que el alma abandona esta vida. Sin embargo, sí reveló algo sorprendente. Las almas que eligen la cremación, ya sea en vida o a través de sus seres queridos, suelen mostrar un nivel más alto de desapego espiritual y, por lo tanto, un tránsito más rápido hacia planos superiores. No porque la cremación mejore al alma, sino porque refleja un entendimiento profundo de la naturaleza temporal del cuerpo físico. Es como si el alma misma dijera: ya no necesito ninguna forma de anclaje material, estoy lista para continuar. En una lectura dirigida a una mujer que perdió a su esposo repentinamente, Kais habló sobre esto de forma clara y suave. Ella le dijo que había tenido sueños donde su esposo parecía confundido, como buscando orientación. Kais explicó que cuando la muerte ocurre sin aviso previo, el alma puede tardar más en adaptarse, especialmente si era una persona muy apegada a su vida física, sus rutinas, sus responsabilidades o incluso sus preocupaciones. Cuando la cremación se realiza antes de que ese proceso natural de separación esté completo, la conciencia puede quedar momentáneamente entre dos mundos, tratando de comprender su nuevo estado. Pero también dijo algo fundamental: esa confusión nunca es sufrimiento, es simplemente orientación, como cuando despertamos de un sueño profundo y necesitamos unos segundos para recordar dónde estamos. La mujer le preguntó qué podía hacer para ayudar a su esposo, y Kais le dijo que el amor es una guía inmensa. Las oraciones, los pensamientos de paz, las conversaciones internas dirigidas al alma del fallecido, todo eso crea un puente energético que ayuda a la conciencia a orientarse más rápido. Y entonces surgió algo extraordinario. Semanas después, la mujer dejó de tener sueños inquietantes y comenzó a sentir la presencia de su esposo de una manera mucho más suave y amorosa. Kais comentó que eso era señal de que el alma ya había completado su transición y ahora podía comunicarse sin confusión, sin ruido, sin la interferencia del cuerpo físico. Pero donde Kais realmente sorprendió a investigadores y estudiosos fue cuando habló del efecto que la cremación tiene sobre la comunicación entre mundos. Explicó que cuando un cuerpo es enterrado, parte de la energía residual del alma permanece suavemente conectada al cuerpo mientras éste se descompone. No significa que el alma esté atrapada, ni mucho menos, pero sí que hay un lazo energético que tarda más tiempo en disolverse. Y ese lazo, según Kais, puede generar lo que llamó estática espiritual, una interferencia ligera que dificulta que algunos espíritus se comuniquen de forma clara con sus seres queridos. En cambio,
Cuando el cuerpo es cremado, ese cordón energético se libera rápidamente. Sin la presencia física de un cuerpo en descomposición, la energía del alma queda completamente disponible para continuar su crecimiento en planos superiores y también para comunicarse con mayor claridad con quienes permanecen en el plano físico. Por eso muchas familias reportaban sueños vívidos, señales potentes y presencias amorosas después de la cremación. Es como si la voz de la conciencia del ser querido pudiera atravesar el velo con más facilidad. Esto también tiene un efecto en la reencarnación. En varias lecturas, Kayse explicó que cuando un alma conserva fuertes apegos emocionales, estos pueden influir en la forma, el lugar o incluso el propósito de su próxima vida. No porque determinan la reencarnación, sino porque retrasan el proceso de elección del nuevo cuerpo o de la nueva experiencia. Cuando la cremación ayuda a disolver estos lazos más rápidamente, el alma puede avanzar hacia su próxima etapa con mayor claridad y libertad. Pero una de las revelaciones más impactantes de Kayse sobre la muerte, que él conectó directamente con la cremación, es que la conciencia pasa por 7 etapas de transición después de dejar el cuerpo físico. Y lo más notable es que la cremación puede facilitar estas etapas. La primera comienza en el instante de la muerte, cuando el alma se da cuenta de que ya no necesita su forma física. Kayse decía que esto es como despertar de un sueño en el que se había olvidado de quién era realmente. La segunda etapa es la revisión de vida, una profunda comprensión de lo que se vivió, no como juicio, sino como aprendizaje. En esta revisión, el alma siente el impacto emocional de sus actos, no solo los propios, sino también lo que hizo sentir a otros. Después viene la etapa de elección. ¿Avanzará el alma a planos superiores o se quedará por un tiempo cerca de la tierra? Aquí es donde la cremación adquiere un significado más profundo. Kayse explicó que, al no haber un cuerpo físico al cual aferrarse, el alma que ya está lista para avanzar lo hace con más facilidad. En cambio, cuando hay un entierro, algunos espíritus permanecen cerca por más tiempo, no por estar atrapados, sino porque el proceso natural de desapego energético es más lento. Después de esta elección, vienen otras 4 etapas que Kayse describió como expansiones de conciencia, cada una llevando al alma a estados cada vez más elevados de percepción y comprensión. La cremación, según él, actúa como una puerta simbólica que ayuda al alma a atravesar estas etapas sin distracciones del plano físico. Uno de los relatos más emotivos que Kayse compartió fue el de una niña que falleció y cuya familia, en contra de la opinión de los abuelos, decidió la cremación. En una lectura posterior, Kayse reveló que la propia alma de la niña había impulsado esa decisión sin que la familia lo supiera conscientemente. La cremación le permitió manifestarse rápidamente en sueños y señales, enviando mensajes de calma, alegría y continuidad a su madre, quien al principio dudaba de haber tomado la decisión correcta, pero las experiencias que tuvo después confirmaron que su hija estaba en paz, libre y presente en un nivel mucho más cercano del que habría podido estar si hubiera permanecido atada al cuerpo físico. Estos casos llevaron a Kayse a afirmar algo profundamente revelador. El alma siempre sabe cuál es la mejor forma de despedirse del cuerpo. A veces lo comunica en vida. A veces inspira a los familiares a tomar decisiones que parecen intuitivas o incluso contrarias a la tradición. Y siempre el amor guía el proceso, aun cuando la mente humana no logra comprenderlo por completo. A medida que las lecturas avanzaban, Kayse comenzó a profundizar en algo aún más sorprendente: el vínculo entre la cremación y el estado emocional del alma en el momento de la muerte. Decía que no todas las almas experimentan la transición de la misma forma, y que la manera en que cada persona vivió su vida influye directamente en cómo experimenta su separación del cuerpo. Las almas que cultivaron la introspección, la meditación, la gratitud y la compasión suelen tener una transición más suave, independientemente de si son cremadas o enterradas. Pero cuando estas mismas almas eligen o reciben la cremación, su proceso se vuelve aún más claro, más rápido
más luminoso. Kaise explicaba que el fuego no destruye nada esencial, solo transforma. Decía que la cremación es una representación física de un proceso espiritual profundo, el desprendimiento total de lo material. Según él, el cuerpo físico es como una vestimenta. La usamos durante una vida y cuando ya no es necesaria, la dejamos atrás. Pero algunas almas tardan más en desprenderse de esa vestimenta, especialmente cuando la vida estuvo marcada por miedos, apegos, culpas no resueltas o vínculos terrenales intensos. En estos casos, la cremación actúa como una ayuda simbólica y energética que facilita esta liberación. Uno de los conceptos que más conmocionó a quienes estudiaban sus lecturas fue la idea de que, incluso después de la muerte, algunas personas continúan identificándose con su cuerpo durante un tiempo. No porque estén atrapadas, sino porque la mente humana tarda en comprender que ya no necesita el vehículo físico para existir. En estos casos, Kaise afirmaba que la cremación ayuda a la conciencia a soltar más rápidamente esa identificación, acelerando la aceptación de la nueva realidad espiritual. Pero Kaise también advertía que la cremación debe realizarse con intención, con amor, con respeto. No es un acto mecánico. La energía emocional de quienes rodean al fallecido influye más de lo que imaginamos. Si la familia actúa desde el miedo o la culpa, esa energía puede generar ruido en el proceso. Pero si actúan desde el amor y la comprensión, la cremación se convierte en un acto profundamente sagrado, una despedida luminosa que ayuda al alma a continuar su camino sin interferencias. En varias lecturas, Kaise relató casos donde la cremación permitió una comunicación más clara entre el fallecido y su familia. Explicaba que, una vez liberado el cuerpo físico, el alma puede manifestarse con mayor claridad en sueños, sincronías y sensaciones intuitivas. Muchas personas reportaban sentir la presencia del ser querido en los días posteriores a la cremación, más fuerte incluso que cuando estaban vivos físicamente. Para Kaise, esto era una confirmación de que el alma, ya libre del anclaje material, podía enfocar su energía en transmitir amor, mensajes o simplemente tranquilidad a quienes se quedaban. Un caso particularmente conmovedor fue el de un hombre que falleció de manera inesperada. Su esposa, agobiada por el dolor, no sabía si debía enterrarlo o cremarlo. Buscó la guía de Kaise, quien le explicó que el alma de su esposo estaba en un estado de transición y que la cremación aceleraría su liberación. Ella accedió, aunque temía haberse equivocado. Pero días después comenzó a tener sueños donde su esposo aparecía sereno, luminoso, agradecido. Le decía que estaba bien, que ya no sentía dolor, que podía ver las cosas con claridad y que la decisión que ella tomó lo había ayudado. Ese testimonio fortaleció a la mujer de una forma que ninguna explicación racional habría conseguido. Para ella, la cremación dejó de ser un acto de despedida para convertirse en un acto de amor. A lo largo de sus lecturas, Kaise explicó que el alma experimenta la muerte como un proceso gradual, no como un evento repentino. En los primeros momentos, aún siente la cercanía del cuerpo. Incluso puede percibir a quienes están alrededor llorando o hablando, no como sonido físico, sino como vibración. Pero con el paso de las horas, esa conexión se vuelve más tenue. Cuando el cuerpo es cremado, esa conexión se rompe completamente, permitiendo que la conciencia se eleve sin distracciones. También reveló algo que pocas tradiciones espirituales explican con claridad. El alma vive una expansión inmediata después de dejar el cuerpo. Ya no está limitada por el tiempo, el espacio, ni las preocupaciones terrenales. Puede ver simultáneamente momentos de su vida, comprender relaciones desde una perspectiva más amplia, percibir el amor que la rodea, incluso de personas que no están presentes físicamente. Para Kaise, esta expansión es más rápida cuando el cuerpo no existe más en el plano físico, porque ya nada del mundo material reclama la atención del alma. Pero quizás lo más profundo que Kaise explicó sobre la cremación es que no cambia quiénes somos,
sino que nos recuerda quiénes somos realmente. Decía que la muerte no nos transforma en algo nuevo, solo nos quita lo que no somos. Y la cremación, simbólicamente, representa ese acto de desprendimiento absoluto. El alma no pierde nada en el fuego. Al contrario, recupera todo lo que había olvidado. En otra de sus lecturas, Kayse dijo que cuando una persona vive con intención espiritual, con meditación, servicio, compasión, gratitud, la cremación actúa como un puente aún más poderoso hacia la luz. Estas almas sienten la transición como un regreso, no como una pérdida. Y muchos de ellos se manifiestan rápidamente para consolar a quienes aman. No porque estén atascados, sino porque su amor se vuelve más accesible, más claro, más directo desde el otro lado. Una madre que perdió a su hijo relató que, días después de la cremación, lo sintió como si estuviera sentado a su lado, tocando su mano. Kayse explicó que esa percepción no era imaginación ni deseo, sino un encuentro real entre dos conciencias conectadas por un lazo que ni la muerte puede romper. El alma del hijo, ya liberada de su cuerpo físico, pudo acercarse a ella con una claridad luminosa que no habría sido posible si su cuerpo todavía estuviera en proceso de descomposición. Estos testimonios llevaron a Kayse a afirmar que el amor es la verdadera fuerza que guía la transición del alma, y que la cremación, cuando se realiza con cariño y comprensión, se convierte en un acto espiritual que ayuda a la conciencia a avanzar sin obstáculos. No es la muerte lo que separa, es el miedo. No es el fuego lo que destruye, es el olvido. Y no es el cuerpo lo que nos define, es la luz que llevamos dentro. A medida que más familias buscaban respuestas sobre la muerte, la transición y la cremación, Kayse comenzó a abordar un aspecto todavía más profundo: cómo nuestras creencias, nuestros miedos y nuestra preparación espiritual influyen en todo el proceso. Él decía que la mayoría de las personas teme a la cremación no porque exista algo dañino en ella, sino porque malinterpretan lo que significa el cuerpo físico. El alma no es el cuerpo, repetía, así como una persona no es la casa donde vive. Cuando la casa se destruye, la persona sigue existiendo. Cuando el cuerpo es entregado al fuego o a la tierra, el alma continúa su viaje intacta, consciente, completa. Kayse también explicaba que las personas que desarrollaron prácticas espirituales durante su vida, oración, meditación, compasión activa, introspección, servicio a otros, experimentan la muerte de una manera completamente distinta. Para estas almas, decía, la transición es un despertar, una liberación suave, un regreso a la luz de donde vinieron. La cremación, para quienes ya vivieron con conciencia, no representa un cierre brusco, sino la culminación natural de un ciclo. Es como entregar una vestidura gastada y seguir caminando con ligereza hacia un horizonte más amplio. En una lectura para una mujer mayor que temía la muerte, Kayse la invitó a imaginar que su cuerpo era como una lámpara. Cuando la lámpara se rompe, dijo, la llama no desaparece, simplemente encuentra un espacio más grande donde brillar. Para ella, estas palabras no solo fueron consuelo, fueron una revelación. La muerte no era una pérdida, sino expansión. Y la cremación, en su caso, sería simplemente la forma de liberar la lámpara rota para permitir que su luz se moviera con más libertad. Pero Kayse no solo habló de consuelo emocional, fue más lejos, describió prácticas concretas para prepararse espiritualmente para la transición, sean cremados o enterrados. Enseñó que la mejor preparación para la muerte es vivir cada día como un acto de servicio, compasión y crecimiento. Dijo que cuando una persona ha sanado su interior, sus culpas, sus rencores, sus miedos, la transición se vuelve tan natural como dormir, y que la cremación, cuando se hace desde el amor, solo facilita esa suavidad. Una de las enseñanzas más profundas fue esta: el alma participa en la elección del momento y la forma de su muerte. Esto no significa que todo esté predeterminado, sino que el alma reconoce cuándo ha aprendido lo que vino a aprender y cuándo está lista para dejar el cuerpo. Algunas almas eligen morir lentamente, otras rápidamente.
algunas mientras duermen, otras en circunstancias que provocan un impacto en quienes quedan. Pero según Kayse, ninguna muerte es accidental en el nivel del alma. Cada partida, incluso las que parecen injustas o trágicas, contiene un propósito espiritual oculto, una enseñanza, una liberación o una oportunidad para quienes permanecen en el plano físico. Y aquí es donde la cremación adquiere otro significado profundo. Kayse explicó que cuando un alma ha completado su misión con claridad, la cremación suele permitir un tránsito más rápido hacia su próximo destino, no porque sea mejor, sino porque refleja un entendimiento mayor de la temporalidad del cuerpo. Estas almas, decía, avanzan hacia planos donde pueden ayudar más directamente a quienes aman o prepararse para su próxima encarnación con mayor serenidad. En una lectura particularmente conmovedora, Kayse dijo que cuando un alma está lista para irse, incluso inspira a sus seres queridos a tomar las decisiones adecuadas para su despedida, aunque ellos no lo sepan conscientemente. Es la intuición que guía, el impulso inexplicable, la certeza repentina de que algo debe hacerse, aun si va en contra de tradiciones, opiniones familiares o expectativas sociales. Al final, decía Kayse, el amor siempre encuentra la forma de guiar la transición del alma. A medida que más personas comenzaron a comprender esta enseñanza, muchos empezaron a notar señales de sus seres queridos después de la cremación. Olores suaves, sueños vívidos, canciones que aparecían sin explicación, luces que parpadeaban, pensamientos que llegaban con una claridad indiscutible. Kayse afirmaba que estas señales no son coincidencias, sino comunicaciones reales de almas que, al ser liberadas completamente del cuerpo físico, pueden llegar a nosotros con más libertad. El amor no muere, decía, solo cambia de forma. Otro aspecto que Kayse explicaba con detalle era que, después de la muerte, el alma experimenta momentos de profunda paz, incluso si la muerte en el plano físico fue difícil. Decía que el sufrimiento pertenece al cuerpo, no al alma, y que una vez que el cuerpo deja de funcionar, la conciencia se expande inmediatamente hacia un estado de claridad, alivio y ligereza que ninguna palabra humana puede describir por completo. En sus lecturas, a menudo decía que las personas que mueren sienten gratitud instante después de dejar el cuerpo, una gratitud por la vida vivida y por la liberación de lo físico. La cremación, decía, simboliza esa liberación. Incluso en casos donde la muerte fue trágica, Kayse aseguraba que las almas no permanecen atrapadas ni perdidas. Siempre hay guías, seres queridos fallecidos, maestros espirituales que ayudan en la transición. La cremación solo acelera el proceso de soltar, facilitando que el alma se reconecte con quienes la esperan en el otro lado. Con el tiempo, las enseñanzas de Kayse comenzaron a influir en miles de personas. Familias que antes temían la cremación empezaron a verla como un acto espiritual, un gesto de amor, un puente hacia la luz. Otras familias que preferían el entierro adquirieron una nueva comprensión sobre la muerte, libre de miedo. La idea de que la conciencia es eterna, que no depende del cuerpo y que la cremación no puede dañarla, transformó la forma en que muchas culturas afrontan la partida de sus seres queridos. Pero quizás la enseñanza más transformadora de todas fue esta: comprender la muerte cambia la vida. Cuando una persona acepta que la transición no es un final, sino una continuación, vive con más libertad, más compasión, más presencia. Deja de temer al tiempo, deja de aferrarse a lo material, deja de posponer su felicidad y comienza a vivir desde el alma. Kayse decía que la mejor forma de honrar la muerte es honrar la vida, hablar con verdad, amar sin reservas, servir a otros, vivir con propósito y elevar la conciencia. Cuando hacemos esto, no solo preparamos nuestra propia transición, sino que abrimos caminos de luz para quienes vendrán después. En sus últimas enseñanzas sobre la cremación, Kayse resumió todo en una frase sencilla, pero infinitamente profunda. Lo que somos
no puede ser quemado. Y es cierto, el fuego consume lo físico, pero no puede tocar el alma. La luz no muere en el fuego, solo brilla más libremente. Hoy, mientras reflexionas sobre estas enseñanzas, recuerda algo. La muerte no debe ser temida. La cremación no debe ser malinterpretada. Lo que sucede después de que el cuerpo deja de funcionar es un regreso a la esencia más pura de quienes somos. La conciencia continúa, el amor continúa, la conexión continúa. Y cada decisión tomada con amor, incluyendo la forma de despedir el cuerpo, se convierte en parte del viaje sagrado del alma hacia niveles cada vez más elevados de comprensión y luz.